paranormales y más. Llegó a órbita FM 95.3 Enigma X. Enigma X. El programa que analizará los temas de los cuales nadie quiere hablar. Con expertos en conspiración internacional, contacto extraterrestre, temas paranormales, numerología, astrología, investigación de sucesos nacionales y mucho más. Enigma X. Todos los jueves a las 7 de la noche por Órbita FM y todos los sábados a las 8 de la noche por Órbita TV, Canal 25. Es la figura más enigmática y peor interpretada del Nuevo Testamento. María Magdalena es la mensajera, la apóstol de los apóstoles. ¿De dónde vino? ¿Quién es? Y de pronto desaparece. Unos textos secretos ocultos bajo tierra durante siglos podrían revelar quién era realmente para Jesucristo. Los evangelios secretos consideraban a María Magdalena como uno de los principales apóstoles. En un texto llamado Evangelio de Felipe, se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que la solía besar en... Falta texto. ¿Qué peligrosa verdad ocultará María Magdalena para que ella y sus discípulos hayan provocado la ira de la Iglesia e incluso una cruzada? Mire donde mire, veo enemigos de María Magdalena. Cuando veo que alguien genera tanto rechazo, sé que es importante. María Magdalena nos dijo que Jesucristo había resucitado. Ella es la persona más importante del Nuevo Testamento. Se podría afirmar que María Magdalena fue la madre del cristianismo. Hola, buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa y el día de hoy tenemos un programa súper interesante, ¿verdad, sí, Marvin? Y tenemos el programa, el tema es de María Magdalena, ¿verdad? Sí. Así es que hoy vamos a hablar con ese señor que lo sabe todo, ¿verdad, Hugo? Así es, gracias por estar una noche más con nosotros cada jueves en la 95.3 FM. Y recuerden que hoy tenemos, como dijo aquí nuestra compañera, nuestra Rosita, así, el tema de María Magdalena. Somos el único programa a nivel nacional que tocamos todos esos temas de los que nadie quiere hablar. Y Marvin es la única persona que se atreve y que ya me lo están satanizando. No, hombre, no es así la onda. ¿Cómo estás, Marvin? Bien, ¿qué contás? Hugo, ¿Cómo te ha ido? Un gusto de nuevo estar con ustedes, compartiendo de nuevo temas polémicos, ¿verdad? En los cuales esperamos satisfacer a la audiencia en cuanto a las preguntas que tengan, y como decimos siempre en estos temas, no traemos la verdad absoluta, simple y sencillamente traemos un aporte importante para poder dar a conocer algunos puntos importantes que se han dejado a un lado en cuanto al conocimiento literal que existe en la Biblia. Así es, como siempre repetimos, nosotros no queremos cambiar la mentalidad de nadie, simplemente como dijo Marvin, solo presentamos la información que hay para que ustedes al final decidan qué creer o qué seguir investigando, ¿verdad, mi querida, sí, mi Rosita? Bueno, Marvin, para que empecemos calentando motores, siempre nos ha enseñado quién es María Magdalena, sí, que ha sido una prostituta, llamémosle así, bueno, es que así le llamaban, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué razón? O sea, es lo que nos han enseñado. Exacto. ¿Verdad? Entonces ese es el estigma que tiene, bueno, hasta hace poco, porque hoy han salido nuevas informaciones a la luz, así que decimos. Bueno, vamos a tratar de explicar algo bien importante. En la escritura aparecen personas importantes como María o Miriam, que es la madre de Yeshua o Jesús, que es sumamente importante, pero también aparece la otra Miriam o María, que es conocida como María Magdalena. ¿Por qué María Magdalena? Porque en realidad el nombre de ella era Miriam. Magdalena porque venía de una ciudad llamada Magdala. Uh-huh. Es como, por ejemplo, Jesús de Nazaret. Porque venía de Nazaret. Pablo de Tarso. En aquel tiempo acostumbraban y tenían la costumbre de que a las personas que eran muy conocidas se les trataba de vincular con el lugar de donde venían, uh-huh, de donde vivían. Entonces así era como los reconocía la gente. Ahora, hablar de María Magdalena
o María de Magdala, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas importantes sacándola del contexto bíblico. Antes de iniciar a explicar algo acerca de ella, yo quiero dejar algo bien claro. El Nuevo Testamento, específicamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son libros de la Biblia que han tenido una tremenda manipulación a través de los tiempos, hasta estos días. Quiere decir que hay algunas interpretaciones que adrede fueron puestas en la Escritura. Tú sabes, estuvimos tocando varios evangelios. Hay muchos evangelios que han dejado de ser puestos por algún sesgo, alguna verdad que no quieren que se conozca, porque todas estas decisiones la toma en realidad la Iglesia Católica. El canon bíblico ellos decidieron en un concilio que poner a su conveniencia, y ponerlo, pero a la vez modificarlo. Es decir, están modificados. Es lo que yo siempre te he dicho, ahí siempre lo he dicho a nuestro público, que yo en la Biblia sinceramente yo no creo, pues que cualquiera puede decir, escrita por Dios y todo eso, no, hombre, pero fue hecha por humano y el humano puede poner lo que quiera. Lo que quiera, así de sencillo. Entonces, pero como te digo, es mi opinión, ¿verdad? No quiero que me satanicen o que digan que soy un ateo, no, porque yo sí creo un ser superior. Exacto. Así de sencillo. Exacto, yo creo que partamos de ese punto. Hay un ser superior que todo lo sabe y todo lo conoce, y que en cada uno de nosotros cohabita siempre. Así es. Hay una parte del Creador que está en todos. Todo lo que vive, como lo inerte. ¿Por qué? Porque todo es creado de algo. Y eso proviene de Él. Todo proviene de Él. Hablando de María Magdalena, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante, en realidad. Como por ejemplo, que no... el quitarle aquel estigma con el que era conocida, o como literalmente se entiende, que era una prostituta. Porque yo creo que por menos de 9 de cada 10 personas te va a decir que María Magdalena era lo que todos sabemos. Yo creo que sí, 9.9. O sea, si alguien conoce más de la Biblia, va a dar otros puntos, ¿verdad? O sea, todo el mundo la conoce como que fue prostituta, pero ella tiene muchas más cosas. Sí, pero ha salido muchas cosas a la luz actualmente. Hoy con el internet, pues, tiene mucha información. Y que concuerdan, pues, sí, definitivamente. Fíjate que hay algo bien importante que ver en cuanto a la lectura. Ella venía de un lugar llamado Magdala, que era costero, y que existían había mucha depravación, y igual lugares de prostitución. Yo creo que esa fue la forma de cómo tacharla, porque veían que venía de Magdala. Ya era porque en aquel tiempo, si habían tantas cosas, hablemos de racismo, y uno era en contra de la mujer. Existía que a la mujer la tenían a un lado, no podía hablar, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Entonces venía de Magdala y llega a besarle los pies a Yeshua. Sí. Entonces incluso sus mismos discípulos se molestan. No digamos, ¿cómo? ¿Por qué permitió? No digamos los críticos, ¿verdad? Los que estaban, la gente que estaba alrededor, porque cada vez que Yeshua llegaba, se reunía mucha gente a su alrededor, llegaban de muchas ciudades. ¿Por qué? Porque sabían que era milagroso, porque él hacía milagros. Y de esa manera fue que vieron ese acercamiento de María Magdalena a Yeshua o Jesús como una forma errónea. ¿Por qué permitió él que esta mujer prostituta, pero en realidad viene de un lugar de prostitución? Sí. No es como que digamos cuando soy político, hombre, sos ladrón también. Como que vengas de un lugar de droga, van a decir que sos drogadicto. O sea, todo eso. Bueno. Sí, exactamente. Ese es un punto de vista, ¿verdad? Que nosotros nada más hemos sacado el estudio acerca de esto, pero en realidad era una mujer que tenía dinero. No era verdad que ella fue la que le lavó los pies a Jesús con un perfume. Con un perfume de alabastro. Cuando hablamos de un perfume de alabastro, sí, alguien me lo dijo por ahí. Hablamos de algo carísimo. En aquel tiempo tener un perfume así, o sea, era... De pronto, esto significa que era una mujer de condición, como también lo era Jesús. Sí. Porque sabemos que él era el rey. Dice que las túnicas, después de ser el crucificado, se las estaban peleando.
¿Por qué? Porque sus mantos eran mantos reales. Entonces de pronto nos damos cuenta que todos los que caminaban y andaban alrededor de ellos eran gente importante. No eran cualquier pelagato, podríamos llamarlo. Exactamente. Cualquiera Entonces, que se acercaba y eso. y podía, esa era la gracia de Yeshua, la espiritualidad, que a él podía llegar rico y pobre. Y le da igual. Y le daba igual. Que sí tendría que ser realmente Sí, por hoy en así día. tendría O sea, no que tendríamos ser. que distinguir a nadie por cómo se vista o cómo se vea. No sé si vas a pasar otro video. Sí, de hecho, antes de participar en el segundo video, pues tenemos el nuevo evangelio que se ha descubierto hace un par de años atrás, ¿vea? Que hasta ahora está saliendo a la luz. Y vamos a pasar al segundo video, que es el descubrimiento del evangelio de María Magdalena, que nos dice cómo fue descubierto. Así que miremoslo y después regresamos y lo discutimos. Podría ser una pista que sugiere que Magdalena era una figura predominante en el sacerdocio de Jesús. Pero un evangelio perdido deja esto aún más claro. ...1954... Nag Hammadi, Egipto. Unos agricultores locales descubren algo impactante en el desierto que podría revelar la importancia de María Magdalena. Un grupo de hombres estaba excavando para sacar abono y de pronto encontraron una vasija. Y dentro de la vasija había 13 libros. Estos libros contenían una colección de escritos. Cada libro era una pequeña antología. En total había 52 escritos en los libros. Los estudiosos se asombraron porque era una colección de escritos gnósticos y muchos de ellos eran inéditos. Fue un descubrimiento que transformó nuestro conocimiento del cristianismo primitivo, porque hasta entonces lo que sabíamos de los gnósticos nos había llegado de los escritos de sus enemigos, los padres de la Iglesia. Se cree que los textos encontrados en el Alto Egipto se enterraron en el siglo IV, seguramente para preservarlos. Y lo hizo alguien que sabía que al obispo de Egipto no le gustaban. Estos evangelios gnósticos de la época de los evangelios canónicos que conocemos muestran una cara totalmente distinta del cristianismo primitivo, una cara que no sobrevivió. Estos textos presentan una visión radicalmente diferente de la relación entre María Magdalena y Jesús. Era una discípula con muchísima influencia. Los evangelios secretos consideraban a María Magdalena una discípula y seguidora clave de Jesús, una persona privilegiada de su círculo más íntimo. Pero los evangelios del Nuevo Testamento siempre insisten en que Magdalena no formaba parte de ese círculo. El círculo íntimo eran Pedro, Santiago y Juan, y los evangelios que retratan solo a los hombres como figuras de autoridad en las iglesias son los únicos que han sobrevivido. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, ninguno de ellos lo encontrarás en el Nuevo Testamento. Estos evangelios gnósticos, algunos datados del siglo I, presentan una imagen de Jesús drásticamente diferente a la de la Iglesia ortodoxa. Se encontró una colección de escritos cristianos primitivos atribuidos a Jesús y los discípulos. Contenían mucho diálogo, como lo que Jesús le dijo a María Magdalena, lo que le dijo a Pedro, y también lo que les dijo a sus discípulos después de resucitar. Como muchos textos encontrados, no gustaron a los líderes de la Iglesia y se declararon heréticos. Pero los evangelios gnósticos retratan de forma muy diferente la relación de Jesús con María Magdalena. En un texto llamado Evangelio de Felipe, se dice que Jesús amaba a María Magdalena y que solía besarla en... Falta texto. Por desgracia, hay un agujero en el texto justo al final de la frase. Seguramente pondría en la boca o algo así, lo que deja entrever que había algo más. Pero había algo más amenazante para la doctrina de la Iglesia que la insinuación de que Jesús y Magdalena eran pareja. El retrato de Magdalena como una líder esencial del movimiento cristiano primitivo. María Magdalena aparece como una discípula especial. Era la mujer que conocía todo. En muchísimos textos es alguien muy cercano a Jesús, que conocía muy a fondo su mensaje. Esa visión de Magdalena está totalmente suprimida en las iglesias ortodoxas.
Creo que María Magdalena era simplemente una de las seguidoras devotas de Jesús. En los evangelios se habla de unas mujeres que seguían a Jesús. Jesús admitía a personas que un profesor de religión o un rabino no admitirían. Jesús era radical en su inclusión de los marginados sociales: los pobres, los enfermos y las mujeres. En los primeros momentos del cristianismo verás que Jesús hablaba con las mujeres de una forma que ofendía a sus discípulos. Muchas personas que secundaron el movimiento eran mujeres. ¿Pero era María Magdalena una seguidora o una líder del movimiento? Hay un evangelio gnóstico entero que lleva su nombre. El Evangelio de Magdalena empieza con el lamento y el desánimo de los apóstoles tras la muerte de Jesús. Les preocupa mucho que, como han matado a Jesús, también los maten a ellos. Tienen miedo y la única que se muestra valiente es Magdalena. Los anima y habla con ellos y actúa como un apóstol. El Evangelio de Magdalena es uno de los primeros evangelios gnósticos que la retrata como una de las depositarias de las revelaciones de Jesús que ella narra a los discípulos varones antes de que se pongan a discutir entre ellos si es posible que Jesús haya hecho depositaria a una mujer. Pedro dice: hermana, dinos las palabras del Salvador que recuerdes, pues te apreciaba más que a las demás mujeres. Ella responde: Pedro, os contaré algunas cosas que me reveló y os ocultaba. Y dice: lo que está oculto para vosotros, os lo anunciaré. Y Pedro, furioso, se pregunta: ¿ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? ¿Es que la ha preferido a nosotros? En este evangelio la respuesta es sí. Y Pedro se ofende mucho. Otro discípulo dice: Pedro, siempre has sido muy irascible. Ahora te veo tratando a una mujer como si fuera un adversario. Es que el Salvador la conoce perfectamente. Por esto la amó más que a nosotros. Al final del Evangelio de Magdalena todos dicen: Magdalena puede venir a predicar, y se van juntos a predicar. Este Evangelio no está en el Nuevo Testamento porque apoya la idea de una mujer líder, portavoz y maestra. Bueno, ya estamos de regreso después de ver este video. Marvin, está bastante interesante y me puso a pensar de que ¿será porque en aquel tiempo también había mucho más machismo de lo que tal vez puede haber hoy en día y que por eso tal vez no fue muy incluida ella? Sí, de hecho, llamémosle que el ego del ser humano en sí del hombre estaba demasiado elevado. El ego no siempre es malo, depende cómo se utilice. Pero en aquel tiempo a la mujer era marginada, no podía dar una enseñanza, no podía dar una instrucción, estaba confinada a los quehaceres del hogar. Más sin embargo, vemos actitudes en los evangelios cuando hablamos de María Magdalena o María de Magdala que en realidad no le parecía a los hombres, y lo vamos a leer ahorita para que tengamos una idea de cómo la miraban a ella en realidad. Y voy a citar el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Y dice la escritura: habiendo llegado uno de los fariseos, le pidió que fuera a comer con él, y entrando a la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y al enterarse una mujer pecadora que vivía en la ciudad de que él estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y se colocó detrás de él a sus pies, y llorando empezó a mojar los pies de él con sus lágrimas y a secarlos con el cabello de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Y el fariseo que le había invitado, al ver esto, pensó para sí y dijo: si este fuera profeta, conociera que ella es una mujer pecadora. Su reputación es pecadora, porque es una mujer que lo ha tocado. Pero Jesús, contestando, le dijo: Simón, debo decirte algo. Y él dijo: dime, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Pero no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. ¿Quién pues de estos lo amaba más? Simón contestó diciéndole: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer dijo Simón:
le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste beso, pero ella me ha besado. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo, puesto que amo mucho, sus muchos pecados le son perdonados, pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te han sido perdonados. Vemos ahí que el que había invitado a Yeshua a su casa era un fariseo. Los fariseos tenían una condición económica mucho buena. Más holgada. Sí, eran como los escribas de la misma élite o categoría, ¿verdad? Entonces, y todavía dudaron de la capacidad de él de profeta. De Jesús. Porque dijeron, ¿cómo es posible que siendo un profeta no sabe que una pecadora le está tocando? Le está tocando. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le dicen a las niñas, Dios es una gran Magdalena? Mi abuela, él le decía a Hugo. Me acuerdo que me decía, ¿y por qué lloras como una Magdalena? No entendía. Bueno, hasta hace poco fue que entendí que era por ella, por la Virgen María Magdalena. Por María Magdalena. Porque en realidad lo que hace cuando llega a los pies de Yeshua, dice, lava sus pies con sus lágrimas. Con sus lágrimas así lo lava. Hugo. Y mira, lo seca con su cabello. Pero ya regresando a lo que es el Evangelio, que ahí escuchábamos en el video de que había una parte que decía, él la besaba, y ahí se interpreta obviamente. Exacto. ¿Crees vos que hayan tenido más que, haya sido ella más que una discípula, más que una compañera? Mira, y también Pedro celoso, así como que sí, porque hay discípulos que se molestaban bastante, ¿verdad? Y eso lo vemos en los evangelios de María Magdalena, donde dice que ellos se enojaban bastante con Yeshua porque tenía como preferencia. Así se veía, pero en realidad, mira, no vamos a descartar nada. Todo es posible. El hecho que no lo digan los evangelios no quiere decir que no haya sucedido. Hay cosas que no habla, por ejemplo, de la vida de Yeshua, hay un lapso de años que no los habla, pero él tuvo esa niñez, él tuvo esa juventud, no la habla. Como cuando él iba a predicar y todo eso. Exactamente, él no lo habla. Todo niño sano es un niño inquieto. No podemos ver que un niño sano es aquel que le dice, quédate sentado ahí y ahí se queda todo el tiempo. El niño tiene problemas. Sí. El sano es aquel que anda haciendo lo contrario, ¿me entiendes? Así es. Entonces, de pronto creemos que esa fue la vida de Yeshua. Un niño que en realidad fue normal y que en su adolescencia como en su tiempo de adulto vivió una vida humana como nosotros, con sensibilidades, con sentimientos, con deseos. Sí, yo que era un ser humano, ¿no? Cuando fue a la boda que lo invitaron, quiso lo del vino, o sea, era un hombre normal, sí. Solo que tal vez tenía como cierta, o sea, más por Dios, ¿verdad? Pero quieras o no, era un ser humano, tal cual nosotros. Exacto, lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que Yeshua traía una misión que no la traíamos nosotros en aquel momento, que la misión de él era la redención del pueblo de Israel. Esa era su misión específica, pero eso no le quita que dejara de ser una persona con grandes capacidades, y él tenía las capacidades espirituales bien elevadas, como también las capacidades humanas. Bueno, Yeshua lloró, Yeshua dormía, hacía todo lo que hacemos cualquiera. Pero bueno, lo que yo no entiendo, o sea, él vino a este mundo por medio del vientre de María, pero en realidad fue creado ahí sin que María haya tenido, ¿verdad?, haya estado con José. Entonces, ese tipo de cosas es como que a mí me desenfocan y me hacen como que a él lo mandaron simplemente para una misión, que es lo que usted dice, que es para la misión de Israel. Contestando tu pregunta, vamos a destapar el oído de mucha gente ahora. Sí, prepárense. Nosotros conocemos que Miriam o María, la esposa de Yosef, María Magdalena, la esposa de Yosef, tuvo el parto de Yeshua fue como un niño normal. Por eso les dije yo al inicio,
aquí hay muchas cosas que no concuerdan. Si es un niño que ella, los 9 meses de embarazo que pasa una mujer normal, los vivió. Y no es posible que él haya nacido y ella quedara virgen. Todavía después de que él haya nacido normal, vaginalmente. Sí. En la cultura hebrea nosotros manejamos esto. Que de hecho, el primer acto espiritual de una pareja es la relación sexual. Sí. No es pecaminoso, eso es espiritual. Lo que pasa es que el estigma, eso es pecado. Es pecado cuando deliberadamente lo agarras de patilla. Exacto, pero otra y otra. Pero se considera que Yeshua nació normal. Y es más, Miriam tuvo más hijos. María. Tuvo más hijos. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué la iglesia le teme a este evangelio de María Magdalena? ¿Por qué no fue incluido? Porque precisamente, acuérdate de que lo que querían meter en la psiquis mundial, digamos, colectiva, era que creyeran en lo que ellos nada más habían autorizado sin necesidad, porque vos vas a leer escrituras, por ejemplo, el libro de Da Vinci te habla de la relación entre Yeshua y Magdalena, que fueron pareja. Uh-huh. Y te lo habla porque de alguna manera han investigado. Algunos libros de literatura antigua te confirman eso también. Ahora, aparecen algunos evangelios que se conocen como apócrifos porque no están en el canon bíblico, sobre todo en el canon bíblico católico no aparece. Entonces se consideran como inaceptables porque tienen puntos tan importantes como estos que estamos discutiendo ahora. Que no concordarían con lo que ellos han manipulado. Imagínate venir a decir ahora a la Iglesia Católica, miren, nosotros ocultamos esta información, sería un bombazo para ellos. Pero sí. Es que, bueno, yo sabía, un dato, no me pregunten de dónde lo escuché o lo vi, pero yo he escuchado y he leído que dicen de que en donde está el Papa, ¿verdad? Hay libros que ni siquiera, o sea, nadie sabe que existen y que solo esa información la tienen solamente ellos. Pueda que en esos libros pues hay información de eso, pero... Eso es cierto. Es que la verdad que tenemos información siempre oculta, siempre nos ocultan la verdad. Incluso hay una, llamémoslo que una secta que nació después de lo de María Magdalena, que lo vamos a ver si quieres después de comerciales, porque ahorita vamos a comerciales, así que ya regresamos de nuevo con este interesante tema. Enigma X, ya regresamos. La red de energía fotónica reporta una intrusión a gran escala. La planta en Texas fue atacada. ¿Pero cómo? Monstruos. Los saludo, humanos. Ha pasado tiempo. Doctor Hell. Un peligro amenaza a la Tierra. ¡Pelea, Doctor Hell! Te estaba esperando, Koji Kabuto. Este año. ¡Esto sí! ¡Despaga! ¡Maldito! ¡Te tengo! ¡Basta, deténganse! ¡Vas a poder! Messenger Z Infinity, solo en cines. Descubre un lugar donde la pasarás de película. Un lugar donde tú eres el protagonista y el restaurante es el escenario al estilo Hollywood. Stellar Bar y Restaurante ofrece el mejor ambiente para disfrutar con tu pareja o amigos. Música en vivo, viernes y sábado con los mejores especiales musicales sin pagar cover. De lunes a viernes ofrece un amplio menú, lunch ejecutivos desde $4.99, que incluyen bebida, plato fuerte y postre. Stellar Bar y Restaurante cuenta con el espacio ideal para tus celebraciones y reuniones de trabajo. Están ubicados sobre la Quinta Calle Poniente, número 3931, Colonia Escalón. Haz tus reservaciones al 7842-0484. ¿Estás listo para ser el protagonista? Parapsicología, Feng Shui, astrología, tarot, ayuda espiritual, metafísica y más. Con la psíquica Andrea. Búscanos en Facebook y en YouTube como Psíquica Andrea. Contactos a través del WhatsApp 7232-8756.
arroz San Pedro está en todos lados. En mi sopita, el casamiento, el arroz con leche, en mi paella y hasta en mi boda. Arroz blanco y precocido San Pedro mantiene la misma calidad con nueva imagen. Compáralo. Es el mismo arroz entero. Queda suelto, delicioso y cada granito aporta una alta fuente de energía y nutrición en todos sus platillos. Encuéntralo allí, ahí cerquita, en la tienda de tu colonia. Arroz San Pedro, en todos lados. Encuéntralo también en Facebook, Pleca, Global Alimentos o PBX 2319-1745. ¿Buscas uniformes deportivos con lo último en tecnología de sublimación, la camiseta de la promo o uniformes empresariales? Gato Deportes es tu mejor opción. Contamos con los mejores diseños actualizados en uniformes, bordados express y servicio a domicilio. Gato Deportes. Ubicados en el centro de San Salvador, sobre la 14 Avenida Norte, edificio Cafati, número 1, a 50 metros de la Iglesia Concepción. Busca en Facebook, Twitter e Instagram a Gato Deportes. Llama al 2271-1187 o al 2222-4019 o pide información al WhatsApp 7922-3327. 7922-3327. Gato Deportes, tu mejor opción. Órbita FM te invita a participar en la batalla de porteros Fútgol. Fútgol. A realizarse en las canchas Multisoccer los días 12 de mayo, 12 de mayo, categoría U10 y U15. 13 de mayo, categoría libre. Inscripción, niños, $15. Categoría libre, $20. Incluye camisa oficial del evento. Cupo limitado. Primer lugar para el mejor portero, $200 en efectivo más guantes profesionales. Segundo lugar para el portero subcampeón, $100 en efectivo más guantes semiprofesionales. Y preseas a los primeros lugares. Inscríbete en Tienda Porteritos, Multisoccer, Fútbol Total y Malacate Barber Club. Además participa en la rifa de guantes semiprofesionales y muchas sorpresas de los patrocinadores. Organiza Fútbol. Mayor información al 7508-6722. Búscanos en Facebook como Fútbol SB. Patrocinan Claro Fanáticos, Porteritos, Chiclín, Body Impact, Hugo's Pizza, Malacate Barber Club, Buena Onda, Multisoccer, Servicios Internacionales de Inmigración, Yogo Up, Ojana, Clínica de Rehabilitación Física y Ocupacional. Y Órbita FM 95.3, la radio que se ve. Continuamos con Enigma X. Hugo, déjame mandar unos saludos súper especiales que ahí me están pidiendo. Dale. Y es para Ángel Romero, Alexis Chávez y Carmen Lara de Ángel. Mira, ella es una súper amiga desde hace años y me dijo que le mandara saluditos a ella, a su esposo y a sus princesas. Así es que ahí están los saluditos. Saludos. También quiero mandar un saludo a Melissa Ramos, que nos contactó por Facebook. Ahí, pues gracias por sintonizarnos y te prometemos que pronto hablaremos de la eugenesia. Así que, como te decía Marvin, que a raíz de todo esto de María Magdalena surgió una, como ya podemos llamarlo, una congregación de los cátaros. ¿Cátaros? De los cátaros. ¿Qué es eso? Para mí es como una religión que ama, o sea, que podemos llamar, o sea, que siguen lo que es a María Magdalena. Si quieres miremos el video y para que pues, después lo discutamos. Pasemos con el tercer video. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión estatal de Roma en el 313 después de Cristo, los evangelios gnósticos se enterraron literalmente. Pero sus enseñanzas y sus visiones no ortodoxas de María Magdalena y Jesús se transmitieron de generación en generación. En el siglo XIII, en el sur de Francia, tuvo su apogeo un grupo disidente del cristianismo conocido como los cátaros. La religión de los cátaros era mucho más liberadora. Decían, podéis cambiar vuestro comportamiento, podéis aprender, podéis progresar a vuestro ritmo, no hay presión. Vuestra única obligación es viajar y educar a la gente.
Los cátaros eran muy firmes en el principio femenino. Su figura más sagrada era seguramente María Magdalena. Exaltaban a Magdalena y creían que era la esposa de Jesús. Los cátaros, como los primeros gnósticos, no buscaban la salvación en la iglesia. Lo que les daba miedo era la idea de que tú o yo pudiéramos encontrar el camino hacia Dios gracias a un conocimiento introspectivo. Si puedes hacerlo tú solo, no necesitas a la iglesia, ni al obispo, ni los sacramentos. Eso es peligroso para una institución que se presenta como la única vía hacia la salvación. Estas creencias pusieron a los cátaros en el punto de mira del Vaticano y del Papa Inocencio III. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión estatal de Roma en el 313 después de Cristo, los evangelios gnósticos se enterraron literalmente. Pero sus enseñanzas y sus visiones no ortodoxas de María Magdalena y Jesús se transmitieron de generación en generación. En el siglo XIII, en el sur de Francia, tuvo su apogeo un grupo disidente del cristianismo conocido como los cátaros. La religión de los cátaros era mucho más liberadora. Decían, podéis cambiar vuestro comportamiento, podéis aprender, podéis progresar a vuestro ritmo, no hay presión. Vuestra única obligación es viajar y educar a la gente. Los cátaros eran muy firmes en el principio femenino. Su figura más sagrada era seguramente María Magdalena. Exaltaban a Magdalena y creían que era la esposa de Jesús. Los cátaros, como los primeros gnósticos, no buscaban la salvación en la iglesia. Lo que les daba miedo era la idea de que tú o yo pudiéramos encontrar el camino hacia Dios gracias a un conocimiento introspectivo. Si puedes hacerlo tú solo, no necesitas a la iglesia, ni al obispo, ni los sacramentos. Eso es peligroso para una institución que se presenta como la única vía hacia la salvación. Estas creencias pusieron a los cátaros en el punto de mira del Vaticano y del Papa Inocencio III. Y la reacción del Papa fue emprender una cruzada contra los cátaros. Las cruzadas, las guerras religiosas del Vaticano, habían empezado casi 200 años antes. Las cruzadas se suelen declarar a los infieles, no a los cristianos. Querían expulsar a los cátaros y el ataque que lanzaron fue muy despiadado. Llegaron y tomaron la primera ciudad que se encontraron. Aniquilaron a todos los hombres, mujeres y niños, sin excepción. Te podían matar o bien quemar vivo. Los metían en jaulas y prendían fuego a las jaulas. Así que aquello no era... En realidad no intentaron imponer la democracia ni nada parecido. Tras la primera batalla, los cruzados cortaron la nariz y los labios superiores a los cátaros supervivientes para mostrar lo que le ocurriría a los impenitentes. Se permitía robar, violar, ultrajar, matar y saquear. La guerra duró 30 años con una brutalidad increíble. Antes de lanzar su ataque a los cátaros atrincherados en la iglesia de Santa María Magdalena, el legado papal Arnaldo Amalric dijo a los cruzados: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños cátaros fueron sistemáticamente torturados y asesinados. Pero ni siquiera la erradicación de los cátaros detuvo la violenta campaña de Roma contra los que consideraba que infringían la doctrina de la Iglesia. La Iglesia instauró la Inquisición y su régimen de tortura, intimidación y violencia, que duró otros 60 años. Más tarde, se usó contra los herejes y los judíos en España. Bueno, ahí estábamos viendo ya el tercer video de esta noche. Recuerden que si ustedes quieren llamar a cabina, lo pueden hacer al 22 43 92 22 y con gusto pasamos su llamada.
Dale, Mari, ¿qué vas a hacer? No, que hay muchas personas que tal vez no nos pueden estar escuchando en radio, pero nos pueden escuchar a través de www.orbitafm.com.sd. Así es. Para los extranjeros, para los que están allá por tal y todos allá. En todas partes del mundo. Mira, sí, Marvin, obvio. Lo que me llamó la atención del video, y yo comparto eso, que es que no necesitamos una iglesia para poder hablar con Dios, o que creen que porque vamos a una religión vamos a ser escuchados por Dios. No, yo estoy de acuerdo. Lo que yo le comentaba a Marvin en este momento, o sea, no necesariamente tenés que pertenecer a una iglesia para arrodillarte y pedirle perfectamente a Dios. O sea, simplemente con que en tu corazón, obviamente es bonito pertenecer a una iglesia, ir a escuchar la palabra de Dios, todo, ¿verdad? Sin dar el diezmo, porque es lo pero sí, o sea, perfectamente puedes ir a acompañar a tus amigos, a tu familia, ir a una iglesia. Pero si tú en verdad querés de verdad pedir de corazón, yo siento de que simplemente doblas tus rodillas en tu habitación y le pedís de corazón, porque hay muchas personas que van a la iglesia y no lo hacen sinceramente. Me explico, así es que juguito, hinquémonos en nuestro cuarto. Pues sí, Marvin. Es aceptable ese punto de vista. De verdad que los cátaros tenían una buena filosofía, a mi punto de ver. Lo que pasa es que hay dos tipos de personas: la que sabe que se puede conectar con el Creador en su interior, y la que necesita un lugar para poderlo hacer. ¿Me entendés? Por eso es que existen las iglesias, pues, la convivencia, la armonía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, estos cátaros que se mencionan ahí en el video, mira, créeme, yo no había escuchado mucho acerca de ellos. Yo nunca los había escuchado, ¿no? en serio. No, nunca. Sí sabía de las cruzadas. Para que vean que hago el trabajo, va. Ahora queda muy claro el objetivo. Si tú ves, ellos nacieron y salieron de la misma iglesia. A la iglesia no le convenía tener una rebelión. Sí, de hecho fue la primera cruzada que se realizó. ¿Y dónde se creó esa iglesia? Siempre en Europa, siempre al lado de Europa, ¿verdad? Porque el objetivo de ellos era precisamente mostrar una cara distinta a la que les habían enseñado en el mismo catolicismo. Así es. Ves que un papa estaba involucrado en eso. Que dio la orden, de hecho, y dijo que podían hacer con ellos lo que quisieran, violar, asesinar, etcétera, etcétera. Y si tú ves lo que dice ese video, hicieron atrocidades. Sí, porque digo, ¿y de quién fue la orden? De la iglesia. O sea, de la iglesia católica. Yo creo que ha cometido más asesinatos en nombre de Dios, entre comillas, que las dos guerras mundiales juntas. Sí, definitivamente. Sí, la verdad que sí, así es. Las cruzadas han sido muy crueles y ordenadas por la Iglesia Católica Romana. Lo que pasa es que son datos o información que no están disponibles, ¿verdad? Así es. Hasta ahora, que hace unos 20 años que el internet comenzó ya a tener su apogeo. Pero es que también en el internet hay muchas cosas falsas, o sea, tampoco nos podemos meter a creer al 100% eso, porque puedes encontrar algo negro y pueda que sea blanco, entonces no hay que... Sí, no, hay muchas cosas. O sea, hay que tener cuidado en eso también, ¿verdad? Porque sino que investigar a profundidad y ver todo lo... Pero sí, las cruzadas sí existieron. Sí, eso sí, definitivamente. Las matanzas de las cruzadas sí existieron contra aquellos que se rebelaban contra la iglesia. Eso es claro, ¿verdad? Porque para eso se formaron, eran ejércitos que incluso sus uniformes eran una cruz que llevaban en su pecho, que era su símbolo, ¿verdad? Las cruzadas se caracterizaban por eso, y uno de las órdenes que ellos tenían siempre es no dejar a nadie con vida. O sea, acabar esa mentalidad. Para que no contaran, ¿verdad? Digamos, todo lo que se vivió en esa época. Sí, porque la orden era que si se estaba levantando un grupo que estaba revolucionando a la iglesia, había que exterminarlo. Sí. Si en el tiempo de Martín Lutero ya no lo hicieron, porque y esa era opresión, no nos demos paz. Aquí en la China se llama así. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, en el tiempo que sale Martín Lutero de la Iglesia Católica, porque él era también un sacerdote, se vive una etapa igual, lo único que ya habían demasiados seguidores de Martín Lutero, entonces ya no podían mucho, no pudieron hacerlo, ¿verdad? porque para esto, para los cátaros, para ellos sí, Jesús y María Magdalena eran una pareja. Sí. Y la pareja perfecta para que, imagínate, empezaran a seguir a María Magdalena. No, y María Magdalena, después de que lava los pies de Jesús o Yeshua, se va con él y sus discípulos. Ahí anda.
Sí, no lo deja. ¿Y era la única mujer que anduvo con Jesús? ¿O no, andaban otras, pero la que andaba cerca, la que siempre, de hecho, cuando él resucita, ¿quién es la primera que lo mira? Es María Magdalena. La primera a la que se le aparece. Ajá. Entonces, todas estas cosas tú las relacionas y tú dices... O sea, puede haber algo. Obviamente que no estamos garantizando que realmente sea. No estamos garantizando, pero también no estamos diciendo que si fueron pareja fue un pecado. De ninguna manera. Yo lo expliqué al inicio, que si ellos tuvieron alguna relación como pareja, fue lo más espiritual que pudo haber existido. Lo que pasa es que la iglesia eso lo ponía en aquel tiempo como algo pecador, algo pecaminoso. Cuando nosotros sabemos, en el contexto hebreo, que una relación entre un hombre y una mujer, de hecho, ¿cuál es el verdadero matrimonio? El verdadero matrimonio es cuando un hombre y una mujer, hay química, se juntan, tienen relaciones, etcétera, etcétera. Ese es el matrimonio verdadero ante Dios. No es aquel que tú vas donde el cura, tú vas donde el sacerdote para que te dé la bendición. Ya ese es un formalismo. Sí, ya es. O sea, un papel no te amarra, pues, realmente. ¿Tenemos llamada? No. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Díganos, cuéntanos. Sí, yo quería saber si todos estos programas que han dado anteriormente y presentes con don Marvin me parece que el señor Marvin. Los puedo bajar porque yo no tengo internet ni sé manejar el internet, ¿verdad? Pero me gustaría bajarlos en un disco para poderlos compartir con otras personas que soy interesado en ir descubriendo cada día más. Vaya, perfecto. Y también decir pues que yo estudié con unos judíos un tiempo y ellos dicen de que Jesús solo lo menciona 3 veces en la Biblia: cuando nace, cuando está con los doctores de la ley y cuando toma su ministerio a los 30 años. Y uno dice porque como se presentaban, todo pequeño se presentaba ante el pueblo, se presentaba como nuevo ciudadano de Israel. De allí a mediados como de 12 a 13 años se hace un examen psicológico todavía en Israel que se llama Bar Mitzvah, se llama esa ley, y de allí sí el gobierno ya toma la responsabilidad del estudio universitario y todo, y el que no es bueno para el estudio lo ocupan para el ejército. Y ahí 30 años cuando estaba, bueno, total que lo que yo conocí de eso es de que a los 30 años es la mayoría de edad en Israel, no es 18 años como acá en nuestras naciones, y a mediados de 13 años se hace ese examen, y temprano, por eso que le digo a la nación así que me gustaría bajar todos estos programas que no anteriormente y que quisiera ver si lo puedo hacer realidad. Pase buenas noches. Vaya, usted puede ver todos los videos, incluso si tiene hijos mayores que le pueden ayudar para poderlos descargar, puede ir a YouTube, lo pueden ver con gusto, ahí los puede descargar. O si usted quiere, pues métanse a nuestra fanpage como Enigma X El Salvador, mándenme su correo electrónico y ahí le voy a mandar vía WeTransfer algunos videos para que usted los tenga. ¿Le parece? Así que nos puede escribir ahí a nuestra fanpage como Enigma X El Salvador y con gusto le podemos compartir los videos, ¿verdad? ¿Qué pasó, Rosy? No, solo quería saber de dónde nos escuchaba para mandar saludos. Ya colgó. Pues sí, Marmi, entonces, como te digo, es bien interesante de los cátaros, pues, porque realmente lo que querían dar otra nueva visión de religión, llamémosle así. Sí, querían... Como más liberal, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos habían conocido la verdad. Y conocer la verdad implicaba en algún grupo manifestarla. Para ellos era rebelarse, porque no estaba permitido decir cosas que ellos no las autorizaban. Ajá. Entonces ellos querían darla a conocer, y para ellos no era ningún problema, sino que era lo más normal. Más sin embargo, para la iglesia, como te digo yo, hay tantas cosas que se han ocultado, sí, y se siguen ocultando, que el ser humano muchas veces ignora por varias razones. Número 1, por no leer. Así es, por no investigar. Y más ahora con el internet, que simplemente te metes a YouTube y vaya, en ese caso él podría poner perfectamente los evangelios de María Magdalena. Sí, ahí le van a salir 20, 30, 40 y ahí el que le elija. Exactamente. Sí, la verdad es que tenemos la información a nuestro alcance, lo que tenemos que es buscar e ir comparando con otras informaciones para buscar la verdadera, pues. Exactamente. No porque no las vamos a llevar.
De hecho, eso es bien interesante porque el último video que vamos a presentar habla de un secreto de un párroco. Bastante interesante, que creo que muy pocos lo deben de saber. Y como siempre, aquí les traemos en primicia las cosas, pues, ¿verdad? Así que pasemos con el último video y discutimos lo interesante que está. A 300 kilómetros de Chambon, en un pequeño pueblo llamado Rennes-le-Château, un párroco del siglo XIX pudo haber resuelto un enigma aún mayor sobre Magdalena. Bienvenidos a la iglesia de Rennes-le-Château, el núcleo del misterio y de la intriga de los últimos 40, 50 años. Aquí en este simbolismo tan extraño está la clave de los enigmas. Este pueblo de solo 100 habitantes recibe cada año la visita de miles de personas. Vienen aquí por el misterio que rodea al párroco del siglo XIX, Béganier-Saunier. Se supone que encontró una serie de documentos durante la restauración de la iglesia que le llevaron al tesoro. Esto era enormemente bochornoso para la iglesia, que compró su silencio. La hipótesis es que Saunier encontró unos documentos secretos que revelaban la verdadera relación de María Magdalena y Jesús. Hay un hecho histórico, y es que de pronto Saunier era increíblemente rico, y se sospechó que le habían sobornado para que no contara algo. Lo que hizo con su riqueza repentina suscitó aún más sospechas. Hizo reformas en su iglesia que eran tan poco comunes y tan simbólicas que algunos se preguntan si no estaría dejando pistas hacia su secreto. Creo que Saunier nos intentaba decir algo. Es un retrato muy raro de la Sagrada Familia. ¿Estamos viendo a Jesús, María y José? ¿O estamos viendo a Jesús, su esposa, María Magdalena y sus 2 hijos? A Jesús lo aclamaron como el rey de los judíos cuando llegó a Jerusalén, o sea, que le correspondía tener herederos. También hay una estatua de una mujer embarazada ante la cruz. Yo creo que la mujer embarazada ante la cruz es Magdalena. Saunier fue relevado de su cargo en 1910 por desobedecer al obispo y por cometer simonía. Pero consiguió construir un nuevo anejo de la iglesia, una torre a la que llamó la Torre Magdala. ¿Sería una referencia al posible nombre que le puso Jesús a María? ¿Intentaba Saunier decir con las imágenes y la arquitectura lo que la iglesia no le dejaba decir con palabras? Lo que supiera o descubriera Saunier murió con él. Saunier se llevó el secreto a la tumba. Pero 50 años después, la iglesia decidió hablar sobre Magdalena. 1969, Roma. Tras el Concilio Vaticano II del Papa Pablo VI, se publica una revisión de la doctrina eclesiástica oficial. María Magdalena no volverá a retratarse como una prostituta. Aún así, su imagen de mujer pecadora sigue siendo difícil de borrar. Bueno, ahí miramos el último video de la noche, bastante interesante, incluso si ustedes se fijaron, radiovidentes, que hay uno de los papas en ese siglo le quitó el mote de prostituta. ¿Verdad? Sí, se lo quita. De hecho, es lo que te decía yo, ¿verdad? Que ella era tachada probablemente como prostituta por venir de una ciudad precisamente donde existía mucha prostitución. Pero eso no necesariamente significaba que ella también lo era, ¿verdad? Más sin embargo, en aquel tiempo, bueno, ¿quién no era pecador? ¿Quién no era pecador? Es como en este tiempo. Sí. ¿Quién no era pecador? Si aquellos, por ejemplo, en Juan 8, el libro de Juan 8, habla de que María Magdalena iba siendo perseguida por muchos y que llevaban piedras en sus manos para poderla apedrear porque según ellos venía de una ciudad pecadora. Ellos decían fue encontrada en adulterio. Y llega a los pies de Yeshua, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice que por qué la perseguían, y ellos le dijeron que era porque había sido encontrada en adulterio. Bueno, les dice el que se sienta libre de culpa, que la primera piedra, arroje la primera piedra. Y dice que él bajó su mano hacia el suelo
Y cuando levantó su mirada ya no estaba ninguno de los que la acusaba. Sí, porque todos teníamos. ¿Me entendés? Todos teníamos. Entonces, de pronto, ¿qué les da a entender? Ustedes, pecadores, vienen señalándola a ella. No es bueno señalar el pecado de los demás sin antes si no somos perfectos. Sin antes ver el de uno, pues. Y esa es la condición actual. Nosotros no debemos de criticar, señalar a nadie, sino más bien trabajar en nuestras vidas, nuestras propias vidas. Ahora, todo lo que dice el video es súper interesante, porque la misma Iglesia Católica en muchos tiempos se ha venido queriendo revelar algunos líderes, pero han sido callados. Sí, siempre así. Por ejemplo, vaya, sin ir muy lejos, lo dejó en estatuas, o sea, la simbología, imágenes y todo eso, lo que el secreto que supuestamente se llevó a la tumba, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Así que, bueno, mira, igual, como siempre, el tiempo se nos termina. Algo que quieras decir antes que nos vayamos, Marvin, para cerrar este tema. No, a los radio escuchas y a los que van a ver este mensaje o este programa el día sábado, ¿verdad? Sí. Por la noche, decirles que nada más son interpretaciones que tenemos que tomarlas en cuenta, que en algún momento todo esto nos va a servir para nuestro conocimiento. Debemos de salir de aquellas masas en las cuales son llevadas como ovejas al matadero, ¿verdad? Que todo lo que les dice así tiene que ser, no, investigue, vaya más allá. Somos seres con grandes capacidades de interpretar, de entendimiento, de sabiduría y de conocimiento. Por lo tanto, podemos nosotros tener nuestra propia versión de las cosas. Así es. Rosy, ¿algo antes de irnos? No, solo que hoy he conocido algo más y súper interesante ese tema, y pues nos vemos en el próximo. Aquí lo vamos a recibir, Marvin, con otro tema así súper importante, porque se da cuenta, a la gente le gusta. Sí. Así es. Recuerden, amigos, que este programa lo pueden ver este sábado a las 8 de la noche por Canal 25, señal abierta, y a partir del domingo ya van a estar en nuestras plataformas, tanto en YouTube como en Enigma X El Salvador, o nuestra fanpage de Facebook como Enigma X El Salvador. Gracias por sintonizarnos. Y el tema de la otra semana va a ser la evolución de los signos, que ya va a estar nuestra querida psíquica Andrea, que ya va a estar recuperada, favor, así que no se lo vayan a perder. Interesantísimo. Así que gracias, buenas noches y los veo el próximo jueves. Gracias. Extraños, paranormales y más. Llegó a órbita FM 95.3 Enigma X. Enigma X. El programa que analizará los temas de los cuales nadie quiere hablar. Con expertos en conspiración internacional, contacto extraterrestre, temas paranormales, numerología, astrología, investigación de sucesos nacionales y mucho más. Enigma X. Todos los jueves a las 7 de la noche por Órbita FM. Y todos los sábados a las 8 de la noche por Órbita TV, Canal 25. Síguenos en Twitter.